Vivimos creyendo que lo elevado está por encima de nuestras cabezas. Miramos al cielo buscando respuestas, alzamos la mirada hacia constelaciones remotas, invocamos luz desde lo alto creyendo que allí habita lo divino. Y sin embargo, lo verdaderamente sagrado comienza debajo de nosotros, no como un símbolo del inframundo, sino como la raíz vibracional de nuestro ser. Allí donde la energía se gesta, se acumula y desde donde asciende la conciencia. Las tradiciones más antiguas lo sabían. Las escuelas de misterio enseñaban que antes de elevarse, el alma debía anclarse, y no podía anclarse en ideas ni creencias, sino en el cuerpo, en la tierra, en la raíz invisible que nos conecta con la fuerza primordial de la existencia. Los antiguos hindúes lo llamaban Muladhara, el primer chakra, ubicado en la base de la columna, donde duerme la energía serpentina conocida como Kundalini. Para los egipcios era la casa del Ka, el punto desde el cual el alma recibía impulso vital. En la tradición hebrea era el Yesod, el fundamento sobre el cual se construye el árbol de la vida, y en muchas cosmovisiones chamánicas era simplemente el lugar donde el alma se enraiza, no importa el nombre. Lo esencial es comprender que todas las tradiciones coinciden en esto. Existe un punto, una semilla energética, un núcleo invisible pero real, desde el cual tu ser comienza a emanar su poder. ¿Has sentido alguna vez un cosquilleo sutil en la base de tu espalda durante una meditación profunda? ¿Un calor leve al concentrarte en tu respiración? ¿Un pulso interno, como si algo te llamara desde dentro, pero desde muy abajo? Eso es más que una sensación, es un llamado. Porque aunque la mente busca en lo etéreo, el espíritu habita también en lo denso, y es en el cuerpo donde comienza el viaje real. No en las ideas, no en los libros, ni siquiera en las visiones, sino en la materia viva que pisas, que habitas, que eres, pero vivimos desconectados de esa raíz, educados para ignorarla, para temerla, para suponer que lo espiritual debe excluir lo corporal, como si la carne y el hueso fueran impuros, como si la energía no fluyera también en la sangre. La desconexión moderna con el cuerpo ha roto el puente que une cielo y tierra, nos ha dejado flotando, buscando significado sin fundamento. Y por eso tantos caminos espirituales se sienten vacíos, porque les falta raíz, les falta cuerpo, les falta verdad. La raíz espiritual no es algo que tengas que inventar. No necesitas activarla con objetos externos, ya está en ti, desde que naciste, desde antes incluso. Es una llama que arde suave, un punto de anclaje con el todo, y cuando aprendes a volver allí, cuando te das permiso para sentir desde abajo, cuando habitas tu cuerpo como templo, entonces la energía comienza a fluir con un poder que no viene de afuera, sino de lo más profundo de tu ser. Ese es el inicio real del despertar, no una visión lejana, sino una raíz encendida. Y por eso, este video no será solo una reflexión, será una iniciación. Vas a recordar, vas a sentir, vas a descender hacia ti mismo para que desde allí puedas finalmente elevarte. Prepárate, porque cuando conectes con ese punto olvidado, todo comenzará a vibrar diferente. Esto es la biblioteca secreta, y estás a punto de abrir la página más antigua de tu propio cuerpo. Mientras en la actualidad se habla de energía espiritual como si fuera un fenómeno etéreo e intangible, los antiguos sabios sabían que el verdadero poder comenzaba desde la tierra, desde abajo, desde esa raíz invisible que se activaba en el cuerpo humano como un portal viviente. Los antiguos no solo intuían la existencia de este punto energético, lo ritualizaban, lo protegían y lo consideraban el origen absoluto del ser encarnado. En Egipto, por ejemplo, las enseñanzas herméticas no comenzaban con el conocimiento de lo alto, sino con el descenso hacia lo profundo. Antes de hablar del ojo de Horus o de la flor de la vida, el iniciado debía pasar por un proceso de limpieza energética centrado en su base, una ceremonia de enraizamiento vibracional. En algunos templos dedicados a Osiris se han hallado representaciones geométricas que simbolizan el punto raíz como un vórtice, un remolino espiral que ascendía por la columna vertebral. Los sacerdotes sabían que la conexión con la vida eterna
no comenzaba tras la muerte, sino en el despertar de esa espiral viva dentro del cuerpo. En la India antigua, esta raíz energética era descrita como una flor cerrada, una semilla de loto aún dormida, el chakra Muladhara. Se decía que en su interior, acurrucada como una serpiente que aguarda pacientemente, dormía la Kundalini, una energía femenina primigenia, capaz de recorrer todo el cuerpo y despertar la conciencia cósmica. Pero esa energía no podía forzarse, no podía controlarse, solo podía recordarse, y el recuerdo solo llegaba cuando el ser humano descendía en humildad, en silencio, hacia su propio templo interior. En las culturas chamánicas de América, el punto raíz era considerado la puerta del inframundo, no como algo negativo, sino como el lugar del renacimiento. Allí los espíritus guardianes aguardaban. Allí comenzaba el viaje al centro de uno mismo. Antes de subir al cielo, el chamán debía descender por su columna de hueso, atravesar sus propias sombras y recuperar el fuego ancestral que habitaba en la base de su cuerpo. Los mayas y los mexicas también lo sabían. En algunos códices, este punto era representado por un caracol invertido, símbolo del origen, de la espiral de la vida, de la energía que antes de subir se contrae para luego expandirse con fuerza. Incluso en tradiciones ocultas europeas, como el hermetismo y la alquimia, el trabajo espiritual comenzaba con el elemento tierra. La nigredo, el primer paso de la gran obra alquímica, no era otra cosa que el contacto con la raíz. El alquimista debía entrar en la oscuridad de su ser, enfrentar lo denso, lo material, para que desde allí pudiera emerger la luz. Y así, todas las culturas coinciden en una verdad oculta. No hay ascenso sin raíz. No hay luz que no haya nacido primero en la oscuridad fértil del interior. ¿Y por qué se perdió este conocimiento? Porque es incómodo, porque obliga a dejar de mirar solo hacia afuera, porque nos devuelve al cuerpo, a la tierra, a lo que hemos sido condicionados a ignorar. Hoy, muchas escuelas espirituales han olvidado la importancia de este punto raíz. Se habla de abrir el tercer ojo, de canalizar frecuencias elevadas, pero se omite lo fundamental. Ninguna energía se sostiene si no tiene raíz. Un árbol sin raíces no florece. Un templo sin base se derrumba, un alma sin cuerpo se pierde, y una búsqueda espiritual sin conexión con la raíz se convierte en fantasía sin fundamento. Por eso estás aquí, porque tu alma ya sabe, porque algo dentro de ti ha comenzado a recordar que el verdadero despertar no está solo en mirar hacia las estrellas, sino en reconectar con tu centro más profundo, el lugar desde donde todo empieza. Y en el próximo bloque descubriremos cómo activar esa raíz, cómo hacer que esa semilla olvidada vuelva a arder y cómo despertar en ti la energía que los antiguos custodiaran con tanto celo. Porque ese fuego aún vive y está esperando por ti. Saber que existe una raíz energética dentro de ti no es suficiente. Comprender su historia, sus nombres y sus símbolos tampoco basta. El conocimiento verdadero no es acumulación de ideas, sino vibración encarnada. Y por eso, si deseas despertar la energía espiritual dormida en tu base, no necesitas otra teoría, necesitas práctica consciente. Los antiguos lo sabían y por eso desarrollaron métodos que, más allá de su forma exterior, compartían un propósito común: activar el fuego interno, despertar la serpiente dormida, abrir la puerta entre lo denso y lo sutil. Una de las herramientas más potentes y olvidadas es la respiración dirigida. En muchas tradiciones se enseñaba que la respiración no solo oxigena el cuerpo, sino que transporta conciencia. Al inhalar profundamente llevando el aire hasta el abdomen bajo y al exhalar lentamente con atención plena, es posible comenzar a crear calor consciente en la raíz. Este tipo de respiración, conocido en el taoísmo como respiración del vientre, estimula la base energética del cuerpo y prepara el terreno para que la energía vital comience a ascender. Algunos ejercicios incluyen pausas breves al final de la exhalación, lo que genera una acumulación suave de presión interior. Y esa presión no es física, es vibracional. Es como si el cuerpo dijera: estoy listo para recordar. Otra técnica milenaria es el uso de vocalizaciones sagradas,
En la India, el sonido Lam se considera el mantra del chakra raíz. Cuando se entona de forma prolongada, la vibración sonora impacta directamente en la zona del perineo, despertando lentamente la conciencia de ese espacio. Pero no necesitas creer en mantras antiguos, basta con que experimentes, con que te sientes en silencio, coloques una mano suave en tu bajo vientre y pronuncies sonidos largos, profundos, guturales que resuenen en tu cuerpo. Esa vibración es la llave, porque el universo no está hecho de materia sólida. Está hecho de vibración, y tú también. Otra práctica poderosa es la postura de la tierra. Los antiguos yogis y místicos sabían que la forma en que te sientas afecta la forma en que fluye tu energía. Por eso muchas prácticas comienzan en posición de loto, con la base del cuerpo firmemente conectada al suelo. Pero no necesitas ser flexible para activar tu raíz. Puedes simplemente sentarte sobre tus isquiones, mantener la columna erguida, cerrar los ojos y visualizar cómo desde tu base nace un hilo rojo, una raíz energética que penetra la tierra. Una raíz viva que no solo te ancla, sino que te nutre. En ese silencio, en esa quietud, el cuerpo comienza a hablar un idioma olvidado y la raíz responde. Los antiguos también practicaban contracciones conscientes. En algunas escuelas tántricas y taoístas se enseñaba a contraer de forma suave y rítmica los músculos del perineo, el área justo entre el ano y los genitales, no como un ejercicio físico, sino como una invocación energética. Cada contracción se convierte en un llamado, un toque interno que despierta a la energía dormida, no con violencia, no con ansiedad, sino con reverencia, porque la raíz no se conquista, se honra. Y aún hay más. La visualización es otra herramienta poderosa. Cierra los ojos, imagina una esfera de luz rojiza, vibrando suavemente en la base de tu cuerpo. Visualiza cómo esa esfera comienza a girar lentamente, a calentarse, a irradiar. Imagina cómo de ella emergen líneas doradas que se elevan por tu columna, como si fueras un árbol encendido desde adentro. Esta imagen, aunque parezca simple, tiene un poder ancestral, porque el subconsciente no distingue entre lo imaginado y lo vivido, y si practicas con devoción, esa raíz dejará de ser símbolo para convertirse en experiencia. Todas estas prácticas, la respiración, el sonido, la postura, la visualización, son formas de volver al cuerpo, de recordar que el templo espiritual más sagrado no está en ninguna montaña lejana ni en ningún libro antiguo, está dentro de ti y comienza en tu raíz. En el siguiente bloque iremos aún más profundo, descubriremos qué sucede cuando esta energía se activa de verdad, cómo cambia tu percepción, tu estado emocional, tu conexión con el mundo invisible, y por qué muchos antiguos lo consideraban el primer paso hacia la iluminación real. Cuando comienzas a activar tu raíz energética, el cambio no es inmediato ni explosivo. No hay luces cegadoras ni visiones sobrenaturales como en los relatos hollywoodenses. La transformación verdadera es más sutil, pero infinitamente más poderosa. Es como encender una chispa en lo más profundo de una caverna y notar que, aunque pequeña, esa llama empieza a iluminar todo desde dentro. Lo primero que ocurre es una sensación de presencia, una fuerza cálida, densa pero amable, comienza a ocupar el espacio interior que antes sentías vacío. No es un pensamiento, es una certeza muda, una raíz invisible que comienza a crecer desde lo más bajo, trayendo consigo una sensación de estar aquí, realmente aquí. Muchos describen que después de semanas de respiración consciente, visualización, sonidos y atención en la base del cuerpo, empiezan a notar una especie de magnetismo interno, como si algo estuviera alineándose, como si el cuerpo comenzara a funcionar como una antena viva, conectada a la Tierra y al cosmos al mismo tiempo. Ese despertar comienza, curiosamente, a cambiar cosas más allá del cuerpo físico. La percepción se agudiza, los sentidos se vuelven más nítidos, los colores parecen más intensos, los sonidos más envolventes, el tiempo más lento y profundo. Es como si una capa invisible que envolvía tu conciencia comenzara a disolverse, y lo que antes parecía ordinario, ahora vibra con una dimensión sagrada.
Este cambio en la percepción es uno de los primeros indicios de que la energía ha comenzado a fluir, porque cuando la raíz se activa, la mente no desaparece, pero deja de ser el único centro. Se abre paso un nuevo eje, un eje vertical, interno, que va desde la base de tu cuerpo hasta la cima de tu cabeza y más allá. Pero también ocurren cosas dentro. Muchos experimentan movimientos energéticos sutiles en la columna, una especie de oleaje interno, como si una corriente suave comenzara a subir lentamente desde el sacro hacia el plexo solar y luego más arriba. Este fenómeno ha sido documentado en múltiples culturas. Los yogis lo llamaban el ascenso de la Kundalini, pero más allá del nombre, el hecho es claro: cuando la raíz despierta, una inteligencia silenciosa comienza a ascender dentro de ti. No es una emoción, no es una idea, es una vibración que sabe lo que tiene que hacer y lo hace. A nivel emocional, los cambios también se hacen notar. Se despierta un sentido de confianza profunda, no basado en lógica o autoestima artificial, sino en algo mucho más antiguo, una seguridad vibracional, como si el cuerpo recordara que es parte de algo mayor y que no está solo. Esa confianza se siente en el caminar, en la voz, en la forma en que respiras. No necesitas imponerte, solo estás presente, firme, raíz. Y desde allí, las emociones que antes dominaban tu sistema, la ansiedad, la dispersión, el miedo, empiezan a perder fuerza. No desaparecen por arte de magia, pero dejan de controlar el timón, porque ahora hay algo más fuerte que dirige desde el centro. Los sueños también cambian. Muchos reportan que, tras semanas de trabajar en su raíz, comienzan a tener sueños más simbólicos, más intensos, más lúcidos, como si el inconsciente, al notar que hay un canal abierto, comenzara a enviar mensajes más claros, sueños con serpientes, con fuego, con caminos que se abren, sueños donde el cuerpo no es un obstáculo sino un puente, y esa es la clave. Cuando despiertas la raíz, tu cuerpo se convierte en puente entre mundos. Ya no es una cárcel, ni un estorbo, ni una cosa que deseas cambiar. Es un templo, una torre viva desde la que puedes observar el alma y el universo al mismo tiempo. Pero como todo en la vía sagrada, el despertar de la raíz no está exento de resistencias. Algunas personas experimentan, durante el proceso, viejos recuerdos que emergen, bloqueos físicos, emociones no resueltas. Y es natural, porque al tocar la raíz, también estás tocando tu historia más profunda, los cimientos de tu vida, tu relación con la materia, con la madre, con la tierra, con el miedo a existir. Y por eso el despertar real requiere valentía silenciosa. No la valentía de las batallas externas, sino la que se manifiesta en la decisión de sentarse con uno mismo, de respirar en lo incómodo y de quedarse presente incluso cuando lo viejo comienza a desmoronarse. Pero si pasas por ese umbral, si mantienes la práctica, si sostienes la intención, entonces ocurre lo que los antiguos llamaban el anclaje del alma. Es el momento en el que ya no solo meditas o practicas, es el momento en el que eres canal, presencia, raíz viva, y desde ahí todo cambia. No porque el mundo haya cambiado, sino porque ahora tú vibras desde el centro, desde abajo, desde adentro, desde la raíz. Despertar la raíz no es el final del camino, es el inicio real, la base del templo. Pero ese templo tiene muchos niveles, y cuando la raíz comienza a activarse de verdad, la energía no se queda allí, comienza a ascender. Este ascenso no es aleatorio ni caótico. Tiene una dirección, un flujo, un orden natural que muchas culturas han representado como una columna de luz interior. Los hindúes lo llamaron Sushumna, los egipcios lo insinuaban con la columna Ged, los cabalistas lo mostraban en el tronco del árbol de la vida. Todo parte de una misma idea. Cuando la raíz está encendida, la conciencia comienza su viaje hacia lo alto. El primer centro que esta energía encuentra en su ascenso es el plexo solar, la sede del poder personal, de la voluntad, de la identidad. Cuando la raíz está activa, el plexo deja de ser un campo de batalla emocional y se convierte en un motor sereno, no una explosión de ego, sino una afirmación tranquila del ser.
Aquí se da una transformación sutil pero vital. El deseo deja de ser reacción y se convierte en intención clara. La fuerza que antes te empujaba sin rumbo, ahora se vuelve dirección. Voluntad con raíz. Acción con sentido. A medida que la energía sigue ascendiendo, llega al corazón. Y aquí ocurre algo sagrado, porque la energía que nació en lo más denso, en lo más físico, ahora toca el centro emocional más profundo del ser humano. El corazón es un umbral, un punto de unión entre la materia y el espíritu. Y cuando la energía de la raíz llega aquí, ocurre lo que muchos sabios llamaban el despertar del amor verdadero. No amor romántico, no apego emocional, sino una vibración que reconoce la unidad en todo, una compasión silenciosa que no juzga, que no exige, que simplemente abraza el ser. Es en este punto donde muchos comienzan a experimentar lágrimas sin razón, sensaciones de gratitud profunda, una apertura que desborda el cuerpo físico y se expande hacia lo invisible. Es el momento en que el alma dice, estoy en casa. Desde el corazón, la energía asciende a la garganta. Y aquí, algo cambia de forma radical. La voz ya no es solo un sonido, es canal, es puente, es herramienta sagrada. Cuando la raíz ha sido activada y ha nutrido los centros inferiores, la expresión se purifica, las palabras se vuelven más verdaderas. No necesitas hablar demasiado, porque lo que dices lleva poder. Ya no hablas para convencer, hablas para transmitir presencia, verdad, conciencia encarnada. Y más allá de la garganta, la energía llega al tercer ojo. Pero este centro no se activa con visualizaciones forzadas, ni con cristales ni símbolos. Se activa naturalmente cuando la base está en orden. El error de muchos caminos espirituales es querer abrir el ojo interno cuando el cuerpo aún está en guerra, cuando la raíz está desconectada, y por eso las visiones no tienen fundamento, y por eso el canal se distorsiona, porque no hay eje. Pero cuando el flujo energético ha subido desde lo profundo, cuando ha tocado la voluntad, el corazón y la voz, entonces el ojo interno se abre como una flor. Y lo que ves no es fantasía, es realidad sutil, es lo que siempre estuvo allí, pero que ahora puedes percibir porque estás enraizado. Finalmente, la energía toca la corona, la conexión directa con lo trascendente, con la fuente, con lo que no tiene nombre. Aquí el cuerpo ya no es un límite, es un puente vivo entre la tierra y el cielo, un canal abierto, un ser completo, y todo comenzó en la raíz. Este eje, este canal, no es exclusivo de místicos o elegidos, está en todos, y se construye desde lo cotidiano, desde el silencio, desde la práctica. Cuando lo activas, dejas de moverte por inercia, ya no te dominan los impulsos ni las dudas constantes, porque hay una línea interior que te sostiene, un eje que une tu carne con tu espíritu, tu historia con tu destino, tu respiración con la eternidad. En el próximo bloque exploraremos cómo sostener este estado, porque no basta con sentirlo una vez. El verdadero desafío es mantener esa raíz viva y construir tu vida desde ella. Despertar la raíz energética es un acto poderoso, pero mantenerla viva es un arte. Y ese arte no se domina en retiros lejanos, ni en prácticas aisladas, sino en la alquimia de lo cotidiano. El verdadero iniciado no es el que alcanza estados elevados por momentos, sino el que habita su raíz cada día, en medio del ruido, del trabajo, de las rutinas, de las emociones cambiantes. Y para lograrlo, debemos incorporar ciertas claves que conviertan nuestra vida en un ritual constante. La primera es la atención al cuerpo físico. Esto puede parecer obvio, pero en el camino espiritual muchas veces se ignora, se busca lo sutil, lo elevado, y se olvida que el cuerpo no es un obstáculo, sino el portal más puro hacia la raíz. Caminar descalzo, moverse conscientemente, sentarse con la espalda erguida, respirar profundo antes de comer. Todo esto, aunque parezca simple, ancla tu energía. El cuerpo se convierte en altar y cada gesto físico se transforma en acto de presencia. La segunda clave es el ritual del silencio.
En un mundo saturado de estímulos, dedicar 5 minutos diarios al silencio absoluto es un acto revolucionario, pero no se trata de callar el ruido externo, sino de volver a ti. Colócate una mano en el bajo vientre. Respira sin prisa, siente el peso de tu cuerpo y permanece allí aunque no ocurra nada visible, porque en ese no hacer, la raíz respira. Otra práctica sagrada es el uso consciente del fuego. Encender una vela, no como decoración, sino como símbolo del fuego interior, puede transformar tu espacio cotidiano en un templo silencioso. Enciende una vela al amanecer o al anochecer. Obsérvala durante unos segundos y recuerda que el fuego que ves afuera es el reflejo del que arde dentro de ti. Incluso un pequeño altar con elementos simples, una piedra, una vela, una figura simbólica puede recordarte a diario tu raíz. No necesitas creencias religiosas, solo intención. La cuarta clave es el lenguaje. Cada palabra que pronuncias vibra, y si tu raíz está despierta, tu lenguaje debe honrar esa energía. Evita la palabra automática, la que repites sin conciencia. Evita hablar solo por llenar silencios. Evita las quejas que debilitan tu vibración. Habla menos, pero con más intención. Di lo que nutre, lo que sostiene, lo que enraiza. Las palabras son hechizos, y tú ya no eres un hablante más, eres canal. La quinta clave es el ritmo. Todo en la raíz tiene un tempo lento, profundo, constante. Si tu vida está llena de prisa, de fragmentación, de urgencia, tu energía se desestabiliza. Por eso, cada día, busca momentos para ritmarte de nuevo. Camina sin rumbo, bebe algo caliente con atención, escribe una frase a mano, mira el cielo, escucha tu pulso. Estos gestos, aparentemente insignificantes, te devuelven al eje, y desde el eje todo se ordena. La sexta clave es la alimentación vibracional. No hablamos solo de nutrición biológica, sino energética. Lo que consumes, comida, información, emociones, afecta tu raíz. Evita lo que entumece, busca lo que enciende. Aliméntate no solo de alimentos naturales, sino de ideas vivas, de conversaciones conscientes, de espacios que no te apagan. La raíz necesita fuego, pero también limpieza. Y para que crezca firme, hay que cuidar el terreno donde se planta. La última clave es el recuerdo. Cada día, haz algo que te recuerde quién eres. Una palabra, un símbolo, una mirada al espejo con intención. Recuérdate que no eres solo carne, pero tampoco eres solo espíritu. Eres puente, raíz que se eleva, cielo que se encarna. Cuando vives desde ese recuerdo, ya no necesitas hacer grandes cosas, porque todo lo que haces vibra distinto. Desde cómo saludas hasta cómo respiras, todo se convierte en alquimia. Y así, mantener activa la raíz no es cargar con una obligación espiritual, es volver a casa, una y otra vez, volver al cuerpo, a la tierra, a la quietud, a la llama que nunca se apaga si tú no la olvidas. En el corazón invisible de tu raíz energética vive algo más que tu fuerza vital. Vive la memoria de todos los que vinieron antes que tú. Tu cuerpo no nació vacío, tu sangre no es neutra. Cada célula que habita en ti lleva inscrito el eco de 1000 voces, el temblor de antiguos dolores y el resplandor de antiguos poderes. La raíz no es solo el punto donde comienza tu energía, es el lugar donde tu linaje se manifiesta, silencioso, esperando ser reconocido. Muchos caminos espirituales enseñan a mirar hacia lo alto, a conectar con guías celestiales, con planos superiores, con luz y expansión. Pero los sabios antiguos sabían que todo viaje hacia arriba exige una mirada hacia abajo, hacia las raíces enterradas, hacia la oscuridad fértil, hacia el barro donde crece la flor. Y allí, en esa profundidad, te esperan los tuyos. No se trata solo de antepasados conocidos, no hablamos solo de abuelos o bisabuelos. Nos referimos a un linaje más profundo, uno que viene desde el origen mismo de la humanidad. Desde los primeros fuegos, las primeras danzas, los primeros cantos alrededor del misterio. Ese linaje dejó marcas en tu cuerpo, dejó cantos en tus huesos, dejó símbolos en tu médula, y todo eso habla si sabes escuchar. Pero ¿cómo se escucha a los ancestros?
¿Cómo se activa esa raíz oculta que no está en los libros, sino en tus entrañas? Lo primero es reconocer que están ahí, que vives en una línea de continuidad, que no estás solo, que tu historia no comienza contigo. Este simple acto, el reconocimiento, ya abre una puerta, porque los ancestros, como los árboles antiguos, no exigen culto, pero sí memoria. Recordarlos es invocarlos, honrarlos es abrir la raíz. Puedes hacer esto de forma sencilla, en silencio, con intención. Cierra los ojos, lleva tu atención al suelo pélvico. Imagina que desde allí descienden hilos invisibles como raíces profundas, y en lo más profundo siente, dales las gracias, por la vida, por el cuerpo, por la posibilidad de estar aquí. Y luego escucha, no con los oídos, con el alma. A veces, ese acto simple despierta memorias dormidas, sueños extraños, visiones simbólicas, emociones que no comprendes del todo. No te asustes, estás entrando en el territorio donde la historia personal se cruza con la historia del alma. Muchos bloqueos emocionales y físicos no vienen solo de esta vida, vienen de heridas heredadas, de pactos no cumplidos, de voces silenciadas generación tras generación. Y cuando tú despiertas tu raíz, esos ecos te buscan, porque tú eres el portal, tú eres el cuerpo que puede redimir lo que quedó sin cerrar. Por eso, trabajar con la raíz no es solo un camino de poder, es un camino de sanación colectiva. Cuando honras a tu linaje, cuando limpias tu raíz, estás liberando la energía estancada de tus ancestros, les estás dando paz. Y al hacerlo, esa energía regresa a ti, pero ya purificada, ya disponible, ya libre. Entonces sientes fuerza sin causa, coraje sin miedo, sabiduría que no sabes de dónde viene. Eso es el regalo de los que vinieron antes, y lo entregan solo a quienes se atreven a mirar hacia abajo, hacia la oscuridad fértil, hacia el lugar donde todo comenzó. Los antiguos pueblos lo sabían. Por eso enterraban a sus muertos cerca de los templos, por eso bailaban descalzos, por eso honraban los huesos, porque sabían que la raíz espiritual no es solo conexión con la tierra, es conexión con el tiempo, y cuando tú honras esa raíz, te vuelves parte de un hilo dorado que no se rompe nunca, el hilo del alma encarnada que recuerda de dónde viene y sabe hacia dónde va. Llegamos al final del recorrido, pero como todo en la espiral del espíritu, el final no es un cierre, sino un umbral. Has descendido a la raíz, has escuchado su pulso, has sentido cómo desde allí se expande la vida y asciende el espíritu. Ahora, lo que comienza no es un camino nuevo, es una nueva forma de habitar el mismo camino. En el silencio donde empieza todo, la raíz despierta. Y en ese despertar, no solo cambia tu energía, cambias tú. Ya no caminas sin eje, ya no decides sin conexión, ya no hablas desde la mente, sino desde un cuerpo que recuerda. Y eso es un renacimiento, porque nacer no es algo que ocurre solo una vez. Nacemos cada vez que volvemos a nuestra verdad, y cada vez que enraizas tu conciencia, que te reconoces como cuerpo, alma y puente, nace una versión más plena de ti. Una versión menos fragmentada, menos distraída, menos dormida. Una versión que recuerda que está aquí para sostener luz en medio del mundo. No desde la evasión, sino desde la presencia profunda. Mantener viva esa raíz será, a partir de ahora, una elección diaria, un compromiso sagrado contigo, no para convertirte en otro, sino para recordar quién has sido siempre. Ese que habita su cuerpo como templo, que honra su linaje sin miedo, que respira como quien invoca, que camina con la certeza de que cada paso es parte del ritual. Y si alguna vez olvidas esta raíz, no te preocupes, ella no se apaga, solo espera que vuelvas. Una respiración, un silencio, un gesto con intención, y la raíz vuelve a hablarte, vuelve a sostenerte, vuelve a encenderte, porque esa es su promesa, y también la tuya. Ahora, en este momento, siente tu cuerpo, lleva la atención al punto donde comenzó todo este viaje, y allí sin prisa agradece. A ti, a tu linaje, a la tierra, a la vida. Hazlo en silencio, porque las raíces no necesitan palabras, solo presencia. Y si este viaje ha tocado algo en ti,
Si ha despertado un recuerdo, una emoción, una vibración dormida, déjalo crecer, hazlo parte de ti. Comparte este espacio con otros, porque quizás, sin saberlo, tú seas la raíz que otros necesitan, la chispa que enciende en otro, la memoria que olvidó. Si has sentido algo en tu interior, suscríbete a este canal para seguir explorando los misterios del alma. Dale like si esta experiencia ha resonado contigo y deja un comentario compartiendo qué fue lo que más tocó tu raíz interior. Porque este espacio no es solo para escuchar, es para recordar juntos.